El Seguro Social registró la tercera caída mensual seguida de empleos formales en el año, tras reportar la pérdida de 46.378 puestos de trabajo en junio. En los últimos meses perdieron 139.444 trabajos en total. ¿Qué está pasando? Vamos a platicar con Sofía Ramírez, directora general de México. ¿Cómo vamos? Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sofía, ¿nos escuchas? A ver, creo que perdimos. Aquí estoy, sí les escucho, perdón, es que había mucho ruido de este lado del planeta y quería tenerlos en mute. Pero buenas tardes, saludos a ti, a Rogelio del auditorio. En efecto, tercer mes consecutivo donde se pierden más de 45,000 puestos de trabajo en cada uno de los últimos 3 meses. Muy mal segundo trimestre, habíamos llegado a acumular 130,000 puestos de trabajo hace relativamente poco. Cerramos el primer semestre del año con solamente 87,000 puestos de trabajo registrados ante el INSS. Yo sé que 87,000 nos puede sonar de pronto mucho, pero para que el auditorio tenga un parámetro, tendríamos que estar generando 100,000 puestos de trabajo al mes. Y aquí estamos hablando que en 6 meses se generó apenas el 80% correspondiente a un mes. O sea, estamos a menos de una sexta parte de lo que tendríamos que haber generado en el semestre, sobre todo perdiendo empleo en los últimos 3 meses y solamente habiendo generado empleo en los primeros 3 meses a un ritmo bastante leve. Entonces, creo que ese es realmente el problema y la pregunta de fondo es, ¿y por qué? Bueno, pues ciertamente traemos 2 trimestres de contracciones en la inversión privada, que hay que recordar que es la inversión fija bruta, no la inversión financiera, no la inversión externa directa, sino estamos hablando de inversión que son fábricas, máquinas, caminos, espacios de logística. Bueno, esa inversión lleva 2 trimestres al hilo en contracción desde el sector privado, que es el 90% de la inversión en México. Y bueno, pues por supuesto, eso teniendo un efecto directo, 1, en el crecimiento económico, 2, por supuesto, en la creación de empleo formal. Número 3, y esto me parece muy relevante, cuando tú revisas los datos de los patrones, es decir, de los empleadores registrados ante el INSS, estamos en niveles por debajo, muy por debajo de lo que traíamos hace un año. Estamos casi 3% por debajo en el número de patrones de hace un año, pero además con caídas consecutivas muy importantes a la par que se viene cayendo la inversión. Entonces, hay una correlación muy importante entre menor inversión privada, menor registro de patrones, es más, un desregistro de patrones y por lo tanto una pérdida de empleo formal importante que acabará impactando en la capacidad de consumo de las y los mexicanos. Claro. Sofía, ¿y esta caída en el empleo es general en todo el país o está focalizada en alguna parte de México? Mira, la verdad es que parte del problema es que esta información apenas se publicó en el cubo de información del INSS hace escasa hora y media. Hemos estado trabajando en esta hora y media a pasos veloces para poder dar este nivel de detalle. Yo los conmino a que nos sigan en redes sociales, @México, como vamos, para ver las gráficas. Pero respondiendo a tu pregunta, es muy evidente que donde hay más empleo formal es donde más se pierde el empleo formal. Las industrias que son grandes empleadores formales, pues son obviamente las industrias de la transformación, todo lo que tiene que ver con manufacturas, el comercio al por mayor, todo lo que ha venido mostrando debilidad y pérdida de dinamismo son aquellos sectores donde se ha perdido también o se ha dejado de crear empleo formal, cualquiera de las dos. Entonces, el estancamiento económico en los sectores vinculados a la integración comercial, ahorita que el Darío leía en la primera parte y daba cuenta de cómo pues hay una afectación global ahorita en las bolsas de valores, pero otros días, pues digamos, en otros indicadores macroeconómicos globales de las disrupciones de las cadenas de suministro, pues realmente es donde vemos que la política comercial del gigante de Estados Unidos pues ha tenido un impacto importante a este nivel, al nivel de afectar el empleo formal, que es el que se generaba justamente en las industrias integradas verticalmente en América del Norte. Pero ¿a qué se debe estas caídas tan dramáticas, tan duras que se está contabilizando por parte del Seguro Social? Nada más en junio, además de la segunda peor pérdida en 10 años para un sexto mes del año, ¿qué es lo que está pasando?
Pues mira, me parece que si regresamos a la primera parte de esto, tiene un vínculo directo con, uno, la cantidad de empleadores y patrones que se ha venido perdiendo desde hace un año, pero número dos, a la falta de dinamismo económico. O sea, tú no puedes esperar que siga creciendo el empleo si la economía está estancada. Entonces, más allá de una discusión de que si vamos a recesión o no recesión, tenemos 6 meses, por lo menos, si no es que 9, de estancamiento económico absoluto, y pues obviamente eso se traduce en menor dinamismo en la creación de empleo y por lo tanto también menor dinamismo en el consumo. Cierto que en el consumo hemos estado registrando pues un comportamiento, pues una suerte de atípico, porque de pronto hay meses donde la tasa de crecimiento anual es positiva, por ejemplo, en la última lectura del mes de abril. Sin embargo, pues marzo venía con caídas y, por supuesto, no estamos hablando de un crecimiento alto, estamos hablando de un crecimiento cercano al 0% en el consumo. Entonces, obviamente, todas estas variables macroeconómicas van sumando el nivel de estancamiento y se van contagiando y se van contaminando, pues ya no solo las expectativas, sino la realidad del empleo. Entonces yo te diría, hay que volver a ver la inversión privada y qué fue lo que ha dañado el dinamismo de la inversión privada a lo largo de los últimos 9 meses, y creo que la respuesta queda muy claro y regresa y apunta a la elección de junio pasado, donde la supermayoría en el Congreso pues auguraba una serie de cambios institucionales digamos, en la arena interna, ¿no? Sí. En todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, los reguladores. Pero en el ámbito externo, pues no es un mundo mucho más sencillo, es un mundo complicado, donde pues un día se anuncian reapertura del gusano Barnado, lo cual está muy bien, que es a partir del día de hoy empieza a haber otra vez comercio en algunos de los puertos para bovinos y para caballos y para carne y demás, pero por otro lado, pues hay una serie de interrogantes todavía de qué va a pasar con los aranceles a nivel global, incluyendo los aranceles que competen a México, y sobre qué piso mínimo vamos a empezar a negociar la revisión del TEMEC, que estamos a escasos 3 meses de tener que iniciarla. Claro. Sofía, ¿y tú ves un segundo semestre que recién inicia, pues, distinto a lo que ha ocurrido? Híjole, esa me parece que es una pregunta complicada, justamente en este momento donde hay tanta incertidumbre alrededor de temas tan poco controlables, sí, como son justamente el futuro inmediato de la economía. Lo que sí te puedo decir es que la encuesta de Citi del día de hoy nos refleja un ligero incremento en las expectativas de crecimiento, muy chiquitito, pero suficiente como para decir, bueno, pues, tal vez el estancamiento perdure durante 2025, no se augura una contracción, eso, si queremos ser optimistas, es algo bueno, pero no se augura mayor dinamismo y por lo tanto muy posible que cerremos el año, si no con pérdida de empleo, con 0 empleo formal generado o tirándole a 0 empleo formal generado, que eso no quiere decir que la gente no vaya a salir a trabajar. Hemos tenido por lo menos 5, 6, 10 años donde el incremento en el empleo formal ha ido más rápido que el incremento en el empleo informal, aunque la informalidad laboral prevalece todavía por encima de la formalidad. Pareciera que si no logramos una reactivación económica pronto, lo que va a acabar pasando es que nuevamente la economía informal, sobre todo el sector informal, va a avanzar mucho más rápido como gran empleador en este país. Y bueno, pues obviamente esas facturas se van pagando a lo largo de los años, porque una vez que pierdas tu empleo formal, va a ser difícil que consigas nuevamente un empleo en esas mismas condiciones. Claro. ¿Qué otros temas son los que están generando pues esa aversión y pues reportes de pérdida de fuentes de empleo o registros ante el Seguro Social? Pues mira, me parece que la más evidente, y es algo que todas las personas que vivimos en México tenemos muy presente, es lo que refleja la encuesta Banco de México con uno de los principales factores que obstaculizan el crecimiento de la actividad económica. Sin duda, y a pesar de que la política comercial y el comercio exterior han ido ganando terreno, lo cierto es que con los datos publicados la semana pasada, todavía la inseguridad, los problemas de violencia son uno de esos grandes frenos de la actividad económica. Yo te diría, sobre todo de las micro y pequeñas empresas, las medianas también, no se diga las grandes, pero digamos que las grandes podrían incorporar los costos de la violencia y la inseguridad en su cálculo de rentabilidad. Sin embargo, pues las micro, pequeñas y medianas no, y muchas veces
pues es la extorsión, tanto por parte del Estado, con E mayúscula, desde el municipio, Protección Civil, los policías, hasta la extorsión del crimen organizado, que tampoco es poco frecuente, pues la que está mermando la inversión en pequeña escala. Hay que recordar que en México 95% de las unidades económicas son microempresas, o sea, son de menos de 10 personas, pero que son grandes empleadores. Estamos hablando que dan el 40% del empleo. Del otro lado de la distribución tenemos al 0.2% de las unidades económicas que son grandes empresas y dan también el 44% del valor agregado y 30% del empleo. Entonces, lo que tenemos es un país que da mucho empleo en muchas unidades económicas chiquititas, poco rentables, pero muy expuestas justamente a la extorsión, a la violencia, a la inseguridad. Y tenemos muy poquitas empresas muy grandes que son grandes empleadores de un tercio del empleo más o menos. Bien. Y allí lo que tenemos es capacidad de pagar. Entonces son por lo menos dos realidades diametralmente distintas y en medio están las medianas. Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? Como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos.